Esta madrugada la Fiscalía allanó una fábrica de Jorge Cortés, uno de los 23 implicados en el caso de Rodolfo Orellana, mientras que el vocero del empresario, Carlos Camacho, aseguró que este no se entregará porque no existen garantías de un debido proceso. Por el caso del coronel en retiro, Benedicto Jiménez, ahora alcanzan a las personas que estuvieron vinculadas a él y a Rodolfo Orellana. Esta madrugada, un grupo de fiscales intervino una propiedad de Jorge Cortés, quien fue detenido la madrugada de ayer. Jorge Cortés es indicado como uno de los presuntos testaferros del prófugo Orellana. Él será investigado junto a los otros implicados por una comisión del Congreso. A su salida de la empresa de Cortés, ubicada en la cuadra 19 de la avenida Argentina en el Callao, los fiscales se llevaron material incautado que creen pertinente para la investigación. Las autoridades prefirieron no brindar declaraciones a la prensa. Jorge Cortés permanece en la IRINCRI de la avenida España, mientras que hasta el momento no se sabe nada sobre el paradero de Rodolfo Orellana. Su vocero, Carlos Camacho, señaló que el empresario prófugo ha dicho que no hay garantías del debido proceso y por ello apelará a su orden de detención. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos, indicó que Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez serán juzgados en el marco de la nueva ley procesal penal que entró en vigencia el 1 de julio por presunto lavado de activos. El detalle en el siguiente informe. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, afirmó que no existe persecución política contra Rodolfo Orellana, quien está prófugo de la justicia luego que el Poder Judicial dictara prisión preliminar contra el empresario. Evidentemente, el tema electoral es un tema que trae mucha inquietud en el medio, pero que eso no determina nuestra actuación. Asimismo, indicó que Orellana será investigado bajo el nuevo Código Procesal Penal y podría recibir un mínimo de 8 años y un máximo de 15 años de prisión efectiva, por estar acusado de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. No puedo decirle cuál es el paradero del implicado, Rodolfo Orellana, pero sí lo que puedo decir es que la Policía Nacional y el Ministerio Público están también haciendo los esfuerzos necesarios para poder llevar a cabo la ejecución de esa medida que ha sido ordenada por el Poder Judicial. Ramos Heredia no descartó que se amplíe el número de personas con orden de detención por este caso. Sin la menor duda, la fiscal a cargo del caso, este caso que estamos trabajando y que resulta complejo, hará las solicitudes y pedidos al Poder Judicial. Por su parte, Marita Barreto, fiscal encargada de este caso, informó que las cuentas bancarias de Rodolfo Orellana fueron congeladas. Además, confirmó la detención de Jorge Cortés Martínez, uno de los 23 implicados. Se ha pedido diversas medidas limitativas, como la detención, el congelamiento de algunas cuentas en mérito a un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera. El fiscal de la Nación pidió a las personas que tengan información sobre el paradero de Rodolfo Orellana o el de otras personas implicadas en este caso a colaborar con las autoridades. El prófugo Rodolfo Orellana se le acusa por presunto lavado de activos y asociación ilícita, pero sus primeras denuncias datan del 2001. En el siguiente informe vamos a conocer más sobre este controvertido personaje. Se le compara con Pablo Escobar, el rey de las querellas judiciales contra quien se atrevía siquiera a mencionar su nombre, es ahora buscado por las fuerzas de seguridad. Rodolfo Orellana, sindicado como cabeza de la mayor organización delictiva del país, desafía y rehúye a la justicia en la que tanto se amparaba. No se entregará porque supuestamente no hay garantías de un debido proceso, repite por donde va su vocero Carlos Camacho. A Orellana Rengifo se le acusa de presuntos lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Un respaldo total al Poder Judicial ha estado poniendo realmente en un verdadero desafío a la justicia del país. Años sobre años, cientos de denuncias y, oh qué casualidad, nunca se le pudo tocar. Sus primeras denuncias datan de 2001. Se le acusó de malos manejos presupuestales mientras era director económico del Colegio de Abogados de Lima. El tema más mediático fue la pugna judicial que mantuvieron sus allegados con Giovanni Paredes por el camal de yerbateros. Pero lo que siempre se le achacó al abogado natural de Tocache fue el liderazgo de una red de tráfico de terrenos. Al parecer se valía de laudos arbitrales para despojar de sus bienes a sus víctimas. Se dice también que creaba liquidadoras para levantar hipotecas de bancos. Otra modalidad sería la emisión de cartas fianza a través de la cooperativa Copex.
Orellana daba la batalla también mediáticamente junto a Benedicto Jiménez a través de la revista Juez Justo. Yo ya desde el 2010 estoy desligado totalmente de ellos, entonces lo que pueden haber hecho después ya es responsabilidad de cada uno. Personajes usted sí ya no pone las manos al fuego como hizo. No las pongo ni siquiera con guante de pollero, ¿no? Porque eso sería ya carbonizarse, ¿no? Heriberto Benítez colaboró en ese medio y en una ONG de Orellana. Todos están vinculados, según las autoridades, a la red de corrupción ancashina de César Álvarez. De hecho, la próxima semana el abogado debía presentarse ante la comisión que investiga el caso en el Congreso. Pienso que es el despertar de un sistema que ha estado dormido, de un sistema como es la lucha contra la corrupción y evitar que se dé la impunidad. Ellos han ejercido persecución política, como por ejemplo contra mi colega y correligionario congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Las investigaciones apuntan a que la supuesta mafia de Orellana cuenta con notarios, jueces, policías, entre otros. Tendría más de un centenar de víctimas despojadas de sus bienes. Las estafas a través de Copex se calculan en casi 60 millones de soles. Es que está ya detenido Benedicto Jiménez y se ha pedido una detención sobre Orellana, debe ser seguramente porque ya hay algunos indicios claros y esperamos hacer un buen trabajo y contar con el apoyo, pues, por ejemplo, de Julia Príncipe Trujillo. La red de Orellana tiene en total más de 400 denuncias penales. Solo el abogado tiene unas 35 acusaciones a nivel nacional. El Poder Judicial pide su detención preventiva por 15 días. Y esta mañana el presidente de la Comisión López Meneses, Juan José Díaz Dios, informó que se ha cursado un oficio a la presidencia del Consejo de Ministros para coordinar una entrevista con el jefe de Estado, Ollanta Humala, por el irregular resguardo policial al ex asesor montesinista. En declaraciones a la prensa, negó que se busque interpelar a un mandatazo. Corresponde una reunión con el presidente del Consejo de Ministros a efecto de definir el protocolo que se debe llevar a cabo. Recordemos que esto no es un tema que está reglamentado, se trata además de un tema de colaboración entre diferentes poderes. No obstante, dada la alta investidura del presidente de la República, se tiene que precisar día, lugar, hora, fecha y todas las condiciones. No está como investigado el señor presidente de la República, es ya, creo yo, de más reiterar que él ha señalado que ha resuelto ya el caso del Ejecutivo, que conoce quién dio la orden, entre otras informaciones que nosotros no tenemos y entiende el Ministerio Público tampoco. Por lo tanto, lo lógico es que, por eso te decía, había mecanismo de colaboración entre el Poder del Estado y el deber que tiene todo ciudadano de colaborar con las investigaciones. Y así como se habla de la primera dama, bueno, hablemos del primer ciudadano, en este caso Ollanta Humala, tiene el deber moral, ético de colaborar con las investigaciones de la Comisión. En otro momento, Díaz Dios advirtió que de no recibir una pronta respuesta del jefe del gabinete, René Cornejo, acudirán al propio presidente Ollanta Humala para lograr tener esta entrevista. Creo que el presidente, que se reunió 2 veces con el anterior presidente de la Comisión López Meneses, el congresista García Belaúnde, quien ofreció colaboración con nosotros, nos cierra las puertas del Palacio de Gobierno. Así es que vamos a esperar un tiempo prudencial para la respuesta del Premier. Yo creo que el tiempo prudencial tendrá que ser máximo esta semana, pero no más. Caso contrario, nos vamos a dirigir ya no al Premier, sino directamente al presidente de la República, Ollanta Humala. Yo les pediría en todo caso a través de ustedes, los medios de comunicación, que se pronuncie de una vez por todas el Premier, que le dé la prioridad que este tema tiene. Recordemos que es el caso de corrupción más grave que ha sucedido en este gobierno, y en este sentido, si ya lo resolvieron, creo yo que todos los peruanos, no solamente Ollanta Humala, todos los que nos están siguiendo de sus hogares también tienen derecho a conocer esa verdad. Vamos a respetar, por supuesto, las formas que sean necesarias por la alta investidura del presidente. El expresidente Alejandro Toledo aseguró hoy que en menos de un mes y medio iniciará una gira nacional en busca de fortalecer su partido Perú Posible de cara a las próximas elecciones. Dijo que en el 2016 recién decidirá si postula nuevamente a la presidencia. Y en otros temas, el expresidente afirmó que su agrupación apoyará la campaña reeleccionista de la alcaldesa Susana Villarán al no tener hasta el momento candidato propio para el sillón municipal. Esta mañana el ex jefe de Estado, junto a su esposa Elian Karp, participaron en el Congreso de la República de la ceremonia de condecoración del politólogo estadounidense Francis Fukuyama. No por tanto madrugar se despierta tan temprano. No lo descarten entonces. Pero le puedo anunciar algo.
En un mes y medio estaré de regreso en el Perú para quedarme. Voy a recorrer todo el Perú. Vamos a fortalecer Perú posible y veremos el 2016, todavía falta 2 años. No tenemos ninguna alianza con Susana Villarán. Creo que es una alcaldesa que está haciendo un gran trabajo, a veces incomprendida. Nosotros vamos a ir con propios candidatos a la alcaldía, con la Chacana, con Perú Posible, pero en la medida que no tenemos candidatos para la Municipalidad de Lima, vamos a votar por Susana Villarán. En otro momento, el expresidente demandó fortalecer los gobiernos regionales. Pidió no invalidar el proceso de descentralización por los casos de corrupción que se han venido registrando. Distingamos la enfermedad del remedio. La descentralización era inevitable y es inevitable. Lo que necesitamos es fortalecer la arquitectura institucional para combatir la corrupción en los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Eso no invalida la descentralización. Se equivocan aquellos que quieren regresar al centralismo limeño, el pulpo que absorbía todos los recursos. Sobre ese tema, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, dijo que es necesario que se realicen ajustes en el proceso de descentralización. Consideró que en la próxima legislatura se deberá priorizar este tema. 193 años de república, el centralismo no solucionó los problemas de desarrollo y la desigualdad que atraviesan las provincias. Es que, como lo decía Mariátegui, era una descentralización simulada, era una descentralización centralista, así lo precisaba en sus 7 ensayos. El problema no es legal, hoy día el problema es moral. Y es un imperativo indispensable solucionar con toda la fuerza del Estado este problema. No podemos permitir que la corrupción destruya nuestra patria. Necesitamos actuar con urgencia. Los representantes del Congreso de la República no podemos estar de espaldas a esta realidad nacional, de manera que este tema debe estar en la agenda de la próxima directiva del Congreso. Un fiscal de Nueva York, junto con la DEA, presentaron cargos por narcotráfico y terrorismo contra 3 líderes de Sendero Luminoso. Se trata de Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, Florindo Eleuterio Flores, alias Camarada Artemio, y Jorge Quispe Palomino, alias Raúl. A ellos también se les acusa de tenencia de armas. La DEA subrayó en un comunicado que Artemio está bajo custodia de las autoridades peruanas, mientras que Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino siguen en libertad. La acusación sostiene que el grupo ha estado involucrado en el tráfico de cocaína y actos terroristas contra civiles y militares peruanos, incluidos ataques con bombas y masacres desde 1980. Las autoridades norteamericanas aseguran que junto a los peruanos seguirán luchando contra la organización terrorista hasta que esté completamente desmantelada. Y el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, mostró su satisfacción por la reciente decisión de la agencia Moody's de aumentar la calificación de la deuda de Perú de Baa2 a Aa3. Castilla reconoció que esta noticia ha sido sorpresiva para el Ejecutivo y que con esta mejora Perú se ubica como la segunda economía con mejor calificación crediticia en Latinoamérica. El ministro de Economía aseguró también que en el informe de Moody's se encuentran mencionados los paquetes de medidas elaborados por el Ejecutivo para reactivar la economía. A 4 años de prisión suspendida fue sentenciado el regidor Pablo Secada. La suboficial de la policía que fue agredida dijo sentirse indignada con la decisión de la justicia.
Sí, aprecio la libertad. Me encanta estar libre y no estar preso. Así se mostró el regidor del PPC, Pablo Secada, tras escuchar la sentencia de 4 años de prisión suspendida que le impuso la justicia por agredir física y verbalmente a una suboficial de la policía cuando fue intervenido el 2012. Asimismo, el regidor metropolitano deberá pagar una reparación civil de 10.000 nuevos soles a favor de la policía María del Pilar Luna. Secada, quien se reservó el derecho a apelar la decisión del 12 Juzgado Penal de Lima, dijo estar satisfecho con la condena. Sin embargo, señaló que el proceso fue manejado bajo una presión mediática y política. No había la posibilidad de que me absolvieran este proceso. Este proceso ha sido un circo mediático, miren nomás. Y había mucha presión mediática y política. Entonces no era un juicio en el cual se iba a dar una sentencia de manera independiente, ni autónoma, ni siguiendo a la ley. Asimismo, aprovechó la oportunidad para lanzar algunas críticas a su partido. Y insisto, que no cometí nada ilegal ni nada inmoral. Pero esta sentencia me parece razonable. Pero ahora la dirigencia del PPC, ¿qué acciones espera que tome? ¿De cuál PPC? ¿Del PPC dirigido por una mafia o del PPC que es un partido político? Bueno, del PPC que dirige el señor No, ella no tiene nada que ver con lo que he dicho. Además, recomendó a las personas que se encuentren en una situación similar como la que pasó, a que mantengan la calma y graben a los policías. Yo no cometí nada ilegal, yo no cometí nada inmoral, hice una cosa indebida. Mi sugerencia a las personas que estén en una cosa parecida es que mantengan la calma y graben a los policías. Pero tras abandonar la sede judicial en el centro de Lima, la suboficial dijo estar indignada por la sentencia. Indignada porque el señor es servidor público al igual que yo. Si se hubieran cambiado los roles, a mí me hubieran llevado presa y me hubieran sacado de la policía. Como se recuerda en estas imágenes difundidas en el programa Día D, se observa al regidor agrediendo verbalmente a una policía que lo intervino por tener la licencia de conducir vencida y sin el permiso de lunas polarizadas. La justicia consideró a Secada como autor de los delitos contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad. También se le consignó a seguir tratamiento, programas laborales por el INPE y a cumplir algunas reglas de conducta. Qué manera de haber enterrado él mismo su carrera política, porque no puede echarle la culpa a nadie de lo que él hizo. Y está claramente en un video que difundimos en Día D, la manera en que humilla y gritonea a su antojo a una suboficial de la policía, faltándole el respeto no solamente a la autoridad, sino faltándole el respeto a la institución. Lamentablemente parece que las aspiraciones del señor Secada a tener una carrera política ya han quedado de lado, porque la forma sarcástica y cachosa en la que sale diciendo que él ama la libertad, que está feliz de no irse a la cárcel, y luego decir que él no ha cometido ningún ilícito, sino simplemente cometió una falta, está equivocado. Ha sido procesado por eso y ha sido condenado. La suerte que ha tenido es que el juez decidió que no se vaya a la cárcel, pero francamente su actitud es penosa, es lamentable. En vez de mostrar una vez más contrición frente a lo que hizo, maltratar y humillar a una mujer policía, salir a achacarle que fue una campaña mediática en su contra para eliminarlo de la carrera política hacia la alcaldía de Lima. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Además viniendo efectivamente de una persona que tenía, la verdad, todos los pergaminos, pero de nada le sirvió la defensa cerrada que hizo Lourdes Flores Nano, la lideresa del partido, para sacarlo del hoyo que él mismo había cavado con esa actitud que tiene y que no va a cambiar. Triste. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al plano internacional. En medio de tensión realizan funerales del joven palestino que fue hallado muerto en una zona de la Franja de Gaza. Las autoridades creen que se trata de una venganza por el asesinato de 3 jóvenes israelíes. 10 palestinos heridos por los 15 ataques nocturnos de la aviación israelí sobre la Franja de Gaza, según el ejército, contra objetivos de Hamás y en respuesta a los 14 proyectiles que las milicias palestinas han disparado contra el sur de Israel durante la noche. Algunos cohetes han caído en áreas pobladas y uno ha impactado en una casa habitada en Sderot, sin víctimas. Israel cree que los ha disparado Hamás, por primera vez desde el alto el fuego de 2012. Son los restos de la batalla campal de ayer en Jerusalén,
Jerusalén, que causó graves destrozos. Las fuerzas israelíes hirieron a unos 300 palestinos y algunos periodistas. El barrio de Shuafat, de donde era el adolescente asesinado, sigue cerrado. Hay una cámara de seguridad que grabó a quienes lo secuestraron frente a la tienda de su padre, dice un vecino del barrio. Los colonos quemaron y mataron a un menor, atacan a los palestinos cada día y tienen la protección del gobierno y del ejército israelíes, ha declarado el presidente Abbas, que pide a Israel que acabe con la presencia de colonos si quiere hacer un gesto por la paz. Son las 1:59. Hacemos una pausa en Más que Noticias y regresamos. No se muevan porque tenemos información sobre cómo se ha vivido este oleaje anómalo que en la Costa Verde se desbordó hasta llegar a la pista. Pero ¿qué ha ocurrido en las caletas de pescadores, en los puestos? ¿Qué ha ocurrido en los puertos, a lo largo del litoral? Vamos a estar enlazados con todos nuestros corresponsales en las diferentes ciudades de la costa para conocer lo que ha ocurrido ahí, que entiendo ha sido bastante más fuerte, y vamos a tener testimonios de ello al regresar aquí en Más que Noticias. No se muevan.